Buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar con esta charla que el profesor César Pulgarín nos dirigirá hoy, titulada ¿Cómo una universidad pequeña se convirtió en una universidad de talla mundial? Una práctica inspiradora para Colombia. Este es un evento organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias, ACOFACIEN, y es abierto a todo público. Para presentar al profesor César Pulgarín, le vamos a dar la palabra al profesor Carlos Corredor, asesor de la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias y fundador de esta misma asociación también. Por favor, Carlos. Muchas gracias, profesor Díez. El profesor Pulgarín es profesor emérito de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne o Escuela Politécnica Federal de Lausana, esa pequeña institución que fue en alguna época. Pero además de eso, en esa universidad ha sido reconocido como uno de sus mejores profesores, razón por la cual le han dado el título de profesor emérito, en el sentido verdadero de la palabra emérito, ex meritus, por sus méritos. En Colombia a veces se cree que el ser profesor emérito es porque ya salió de circulación. No, el profesor emérito es un título que se le da a alguien por sus méritos y sería equivalente en una institución a lo que es en una academia el reconocimiento como una persona merecedora de ser miembro de excelencia de esa institución. Además, el profesor Pulgarín ha sido distinguido con la Gran Cruz de la Universidad del Valle y también tiene o se le ha concedido el doctorado honoris causa por la Universidad de Caldas. Precisamente como parte de estos reconocimientos, tuvimos la oportunidad de presentarlo a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, habiendo sido aceptado como miembro de honorario, y próximamente él se posesionará en una sesión especial de la academia. Pues, profesor Pulgarín, el honor es muy grande el poder darle la bienvenida y pues sin más, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. El honor es que hayas sido tú el que me hayas presentado. Gracias también a Carlos Díez por la animación que va a hacer de esta charla. Bueno, hoy tengo el honor, no sabía que todavía no estaba oficialmente miembro de la Academia Colombiana de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy me permití utilizar esta etiqueta y para mí es un honor. Hasta me puse saco de lana que hace años los que me conocen saben que no me lo pongo. Estoy muy contento. Agradecimientos infinitos a COFACIEN, particularmente a Cristina Corredor, que ha sido una acompañante, una luchadora, una trabajadora permanente en la organización de este evento. Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo muy fuerte. Bueno, la universidad nuestra es pequeña, era pequeña y ahora sigue siendo pequeña. Son más o menos 6.000 estudiantes y algo de pregrado, 2.000 y algo, 3.000 de máster y 2.000 y algo de doctorado. Somos 350 profesores. Yo ya soy emérito, no tengo grupo, pero hay 350 profesores. La estructura de esta universidad está organizada alrededor de grupos que son dirigidos por profesores. Los profesores dirigen doctorandos, postdoctorandos, y estos doctorandos y postdoctorandos ayudan al profesor a dirigir los estudiantes de maestría. Se ha hecho un enorme esfuerzo para feminizar la universidad, que es una escuela ingenieril, como lo veremos. Este esfuerzo
da resultados modestos porque solamente 16% de las profesoras son mujeres, aunque se ha tenido más éxito para que las estudiantes mujeres integren la institución y vamos alrededor de 30%. Yo aquí subrayaría un elemento fundamental. Somos 120 nacionalidades. Es una institución integrada en las corrientes fuertes de las grandes instituciones, que es su apertura cultural e internacional. ¿Cuáles son los antecedentes? Cuando éramos pequeños en el sentido, digamos, de reconocimiento, antes de 1990, yo llegué por azar y por casualidad en los años 1998, 99, perdón, 88, 89, tuve mi primer contrato en el 89, aunque ya frecuentaba la institución, pero no con un contrato, digámoslo, fijo. Y en ese momento, más o menos, es que yo puedo, digámoslo, dar testimonio de la historia de la institución. Ahora, yo nunca fui dirigente importante. Yo lo único que fui fue durante todos estos procesos, primero delegado de mi sección en todos los debates y las discusiones que puso en marcha este proceso que les voy a contar. Después fui también responsable en este proceso, uno de los responsables, porque éramos siempre grupos de 4 y 5, de 2 escuelas doctorales donde se reestructuró el sistema de la formación doctoral, y como líder de grupo, jefe de grupo, pues también viví directamente inmerso en este proceso. Éramos una institución de provincia, joven. La institución nació en el 69. Un profesorado en gran parte originario del sector privado. ¿En qué consistía eso? Que había un buen arquitecto y se le decía que viniera a enseñar ahí. Que había el que construyó las plantas de tratamiento de aguas en la región, de aguas residuales, se le decía que integrara la institución. Que había un arquitecto que había hecho 2 o 3 edificios con renombre, se le pedía. Así eran las contrataciones que se hacían en esa época, y la misión principal, y lo anterior está ligado con lo que viene, era profesionalizar a los estudiantes, es decir, que los estudiantes se integraran en el mundo profesional, y el profesorado de ese tipo era ideal porque esas personas tenían enlaces y relaciones con el marco institucional. Estoy hablando del pasado. Se da cuenta que cuando hablo del pasado, esto se parece mucho a algunas universidades latinoamericanas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el jefe mío cuando entré a la universidad era responsable de procesos de la Ciba Geigy, y por esa razón era profesor ahí. La misión principal era la profesionalización, formar personas para la realidad de ese momento, y era desconocida a nivel internacional, totalmente desconocida. ¿Cuál entonces fue la motivación para cambiar? Si a priori cuando yo presento el pasado, seguramente algunas personas estarán diciendo, pero qué bueno que era el pasado. La motivación para cambiar era que teníamos una institución madre. La Escuela Politécnica de Lausana hace parte de un conglomerado de las 2 escuelas politécnicas que son las únicas universidades ingenieriles suizas que dependen del Estado central, son federales, y la madre era la Escuela Politécnica de Suiza. Perdón, me equivoqué ahí, no es de la Suiza francesa, de la Suiza alemana. Y era tremendo complejo, difícil de emular, pero también de liberarse de una escuela, preciso aquí, no es Suiza francesa y no Suiza alemana, y lo que queríamos era hacer lo mismo en la Suiza francesa, con una escuela con 20 premios Nobel sobre los 32 premios Nobel que hay en Suiza. Pero al mismo tiempo, que era como una misión imposible, también eso nos daba una enseñanza del camino ya recorrido por esta institución. La percepción, como ya lo había hecho la escuela sede de Zúrich, de que las ingenierías y alrededor de eso la ciencia, la investigación y las actividades económicas del siglo XXI no eran las mismas que las que nosotros teníamos para el siglo XX. La necesidad de tener en la región una universidad de ese tipo, orientada a las investigaciones del futuro.
Otras escuelas intermedias se fueron creando en todo el país, donde ya se jugaba un papel, digámoslo, profesionalizante para la realidad económica del presente. Por ejemplo, eso se llaman las escuelas de ingenieros intermedias técnicas, donde ya ellas estaban asumiendo las antiguas disciplinas clásicas del siglo XIX, siglo XX, como la mecánica, la electricidad, la ingeniería química, que fueron la base, el sustento del desarrollo que llamaríamos de las economías del siglo pasado. Y el objetivo principal, emulando a la Escuela Politécnica de Zúrich, era entrar en la categoría de universidades de investigación modernas, visionarias, proyectadas al futuro, no al presente, al futuro, y reconocidas internacionalmente. Es todo un proceso de los que les voy a dar algunas pinceladas y sobre todo insistir en los elementos claves de todo este proceso. Medidas tomadas. Entonces, se reestructuró la institución con la investigación como elemento articulador central. ¿Qué significa concretamente? Que ya el centro, pero también la base de la organización de la institución es la investigación, es lo que está aquí en rojo. Y la investigación de calidad alimenta una educación también de calidad y una innovación dinámica. Nosotros no inventamos nada, para ser honrado. Esto ya se sabía hace mucho tiempo en las instituciones norteamericanas, que fueron grandes inspiradoras de este proceso. Las instituciones norteamericanas de referencia. Se organizaron las facultades, los centros, los institutos, los laboratorios, todo en función de temáticas de investigación de actualidad, con un fuerte estímulo a la transdisciplinaridad y a la transversabilidad. Veremos luego ejemplos concretos de lo que significa eso. Se decidió ser elástico y proactivo para estar en capacidad de integrar las nuevas temáticas. Los tiempos de media vida de la enseñanza del conocimiento en las ramas científicas y sobre todo ingenieriles son de 3 a 5 años. ¿Qué significa? Que un estudiante que empieza en nuestra institución, la universidad, que empieza su formación, cuando termina su bachelor y su máster, la mitad de lo que se le enseñó ya no tiene validez. Entonces las instituciones tienen que ser muy elásticas y muy proactivas. En eso los centros juegan un papel determinante, porque los centros tienen una manera de organizarse, de funcionar, que a veces no tiene la misma inercia de la administración universitaria central. Entonces se favorecen los centros y se estimula financieramente. En un comienzo era necesario a todos los grupos, los centros, las facultades que van en la dirección de priorizar la investigación como eje articulador de la enseñanza y de la innovación. Con el tiempo ya no era necesario. Después de 8 o 10 años, inclusive menos, como ya se había hecho el cambio, ya no había necesario, ya nadie pedía dinero para ser estimulado por esto, porque hacía parte integrante de los términos de referencia de todas las personas que trabajamos en la institución. Entonces aquí podrán ver que se organizó todo. Insisto, pónganle cuidado, 41 centros. Los centros son el arma vital de la elasticidad, de la proactividad de la institución. De esos hay 7 centros interdisciplinarios, y las antiguas facultades clásicas del siglo XIX, ¿se acuerdan que bueno, en muchas instituciones hace a fines del siglo pasado, pero eso viene del siglo XIX, pero a fin del siglo pasado todavía era perenne, se organizaban las instituciones de manera rígida de esta manera? Se ponía, por ejemplo, arquitectura separado de ingeniería civil, ingeniería eléctrica, mecánica, ingeniería, microingeniería. No, todo eso se reagrupó en nuevas facultades. Por ejemplo, hay una que se llama Ciencias y Tecnología del Ingeniero, que integra todas estas antiguas ingenierías, mecánica, eléctrica, materiales, pero materiales aquí son los materiales, los plásticos, el acero, el cemento. Ya muy probablemente habrá dentro de poco una facultad de materiales en el sentido moderno del término. Y, por ejemplo, no lo voy a describir todo, se creó una facultad que se llama Medio Ambiente Natural y Construido,
donde se puso la arquitectura, la ingeniería civil y las ciencias y la ingeniería ambiental, porque eso es lógico que todo esté junto, porque el problema con la durabilidad ambiental y con la ingeniería ambiental es que está siempre el arbitraje entre lo que el hombre hace y construye y el medio ambiente. Entonces es normal que eso esté. Bueno, no voy a entrar en los detalles. Muchos centros indisciplinarios, facultades nuevas. Hay 2 colegios transversales, uno en gestión financiera de la tecnología y otro en ciencias humanas, porque como decía, yo hago ese chiste, un colega mío que se llama Albert Einstein, que enseñó hace muchos años en nuestra sede de Zúrich, que no hay ciencia sin conciencia. Por eso la importancia de las ciencias humanas en toda universidad ingenieril. Un ejemplo de la proactividad, porque uno dice términos, pero uno tiene que tratar de aterrizarlos. Mire, por ejemplo, en el sector de la educación digital, mire los cambios desde el 2000. Internet para chicas, el centro suizo, diferentes centros, laboratorios de humanidad digital, cursos a distancia, centro suizo de datos científicos, máster en ciencia de los datos, centro de confianza o de fiabilidad digital, centro de humanidad digital, etcétera, etcétera, centros, máster, y miren la evolución rápida y la capacidad de adaptación en todas estas áreas, máster en ciencia y en gestión sostenible de la tecnología. Todas las áreas están permanentemente alertas a adaptar la investigación y la formación a la evolución de la sociedad. Eso se llama proactividad, pero esto está en todas las áreas. Elemento fundamental, la enseñanza de la ciencia. Eso era un problema terrible y lo sigue siendo en Suiza, que los niños no elegían casi los estudios científicos. A los niños en Suiza los seleccionan como a los 10 años. Eso es muy polémico porque parece muy precoz y muy pocos cogían lo que se llama el bachillerato científico, la opción científica. Entonces se creó un centro para la enseñanza de las ciencias, particularmente a la orientación de la enseñanza de los niños, porque la Escuela Politécnica recibe en pasantías muchos profesores de escuela de primaria y de bachillerato, hace grandes fiestas demostrativas para los niños, porque en Suiza hay muy poca gente, hay 8,5 millones de habitantes y no se tiene suficiente capital humano en muchas áreas, y cuando de ahí se excluye, digámoslo, una parte de los niños y las niñas particularmente y las mujeres después, pues está perdiendo un enorme potencial de inteligencia humana. Entonces hay un esfuerzo importante en esa área. Otro ejemplo de proactividad, pues se creó hace poco, en el 2019, una empresa que inició la Escuela Politécnica con la Universidad de Lausana y con un centro de Business Administration para desarrollar un centro por que es una empresa por una sociedad para los desafíos de la sostenibilidad social y responsable. ¿Por qué eso? Porque no se les olvide que los estudiantes que tenemos nosotros, y no solamente nosotros, en todas partes, la mayoría están votando verde, están votando por partidos que quieren ir en esa dirección. Entonces, sería imposible no imaginar para esa población este tipo de actividades que correspondan a las necesidades del momento. Y yo dije, votando verde, esa no es la motivación principal. La motivación principal es que eso es fundamental, pero además los jóvenes son conscientes de ello. Bueno, las políticas de contratación de los profesores. Se instauró un sistema de tenure track, es un sistema que es inspirado en los Estados Unidos. Ya no hay más contrataciones del buen ingeniero, del buen director de una oficina de ingenieros de la región, nada, se acabó eso. Hay un sistema muy exigente de contratación de los profesores jóvenes, y esas contrataciones no son indefinidas, son definidas. Se les ensaya durante 2 periodos de 3 años, y si
dan buen resultado, se les continúa el contrato, que nunca será el contrato indefinido. Nunca ninguno de nosotros ha tenido ningún contrato indefinido. Nosotros tenemos un contrato que no tiene fecha, pero que se puede acabar en cualquier momento cuando las evaluaciones de que les hablaré luego muestran que llenamos los requisitos para los que somos contratados. O sea, es decir, nosotros nunca podemos decir estamos aquí permanentes, nunca, nadie. En la contratación de los profesores jóvenes, como la productividad científica de un joven generalmente no es muy elevada, pues es muy importante la calidad de las revistas en que publicó y muy importante las referencias de supervisores reconocidos. Es decir, si un supervisor es muy reconocido, todos ustedes los que son profesores saben, usted nunca va a recomendar para una cosa importante un estudiante que no sea el más excelente, porque si no su credibilidad se pierde. Y cuando un profesor viene de una gran universidad, hasta ahora no hemos tenido sino 1 o 2 casos muy negativos sobre las decenas, centenas de profesores jóvenes que se han contratado de esa manera. En la contratación de los profesores experimentados, los elementos que juegan el papel prioritario es la productividad científica. Es normal, si se centra y se estructura la universidad alrededor de la investigación, su impacto en la comunidad científica que se refleja en las citaciones de sus trabajos, el H-index, o el prestigio de las revistas donde publican y que lo citan, el impacto factor de la revista. Esos son los elementos determinantes. Espero preguntas sobre todos estos temas porque evidentemente estos temas pueden ser polémicos. Y, insisto, se reestructuró la universidad alrededor de la investigación. Entonces, ¿qué pasaba antes? Lo que pasaba antes es lo que aquí se marca como que ya no se hace. Como que se hace y que antes no se hacía. Se contratan buenos investigadores a los que se le pide dar cursos y no al contrario. Eso me pueden hacer pregunta. Se elimina con algunas excepciones la figura del profesor que no hace investigación. Esos profesores salían costosísimos, porque tenían los mismos salarios de los otros, pero daban sus 5, 6, 7 horas de curso por semana y a veces, como eran gente que venía del privado, tenían sus oficinas y además trabajaban a veces, convertían sus oficinas y sus laboratorios en laboratorios individuales. No eran todos, pero habían algunos. Las excepciones, por ejemplo, Claude Nicollier. Si por ahí está Eduardo Posada, le doy un abrazo fuerte a Eduardo. No sé si me alcanzará el tiempo para contar una historia con Eduardo, porque sin Eduardo Posada a lo mejor yo no estaría acá. Después me preguntan la historia. Claude Nicollier es un amigo de Eduardo Posada, es un astronauta. Yo creo que es el único astronauta suizo. Pues ¿cómo no se le va a permitir a un astronauta ser profesor con un estatus especial? O a Mario Botta, que es uno de los más grandes arquitectos del mundo. Bueno, se limita el incesto institucional. Las convocatorias son abiertas al mundo. Tenemos profesores, investigadores de 120 nacionalidades. Ustedes ya saben, yo sé muy bien, mis abuelos me contaban que en los pueblos de Caldas, de las montañas paisas y de Caldas, había un problema grave cuando había consanguinidad, cuando había incesto institucional. ¿Qué pasaba por allá? Todo el mundo sabe qué pasa cuando hay consanguinidad. A nivel intelectual, los efectos son los mismos. No salen universidades brillantes cuando hay incesto institucional. Se otorga un presupuesto de instalación suficiente para el desarrollo de las actividades de los profesores contratados. Claro, porque los jóvenes que llegan son brillantes, pues tienen que darse los medios para que desarrollen esa brillantez. Después, se protegen los jóvenes profesores de actividades de gestión o de enseñanza o administrativa. Eso era peligrosísimo, porque era darse un balazo en el pie, como se dice en francés, porque pagar profesores brillantes, traerlos en una competición internacional, no es tan evidente traer profesores brillantes jóvenes, eso no es tan evidente. Y después ponerlos a hacer tareas donde durante 4 o 5 años los olvidan de su área de investigación mundial porque desaparecieron de las publicaciones. La gestión de los institutos, las facultades, los centros son puestas en manos de los investigadores más prestigiosos posibles, porque la gente pues no es obligatorio, la gente tiene que aceptar. Entonces aquí, por ejemplo, ven el rector actual,
antiguo profesor del Berkeley, California, el vicerrector de investigación, antiguo profesor del MIT. Ustedes pueden ver todos los que están acá, con la excepción de la responsable de finanzas y del responsable del personal. Todos son investigadores prestigiosos dentro del contexto europeo y a veces mundial. Por ejemplo, el presidente actual debe tener un factor H por ahí de 85 y es una referencia en su área y al mismo tiempo le prestó servicio a la colectividad en diferentes actividades de gestión en su carrera, pero nunca olvidó la investigación. No tenemos administradores de la ciencia que no sean investigadores o ingenieros prestigiosos, porque estas personas hacen la diplomacia científica, van a negociar a Bruselas para los contratos europeos, van a negociar con las universidades norteamericanas. ¿Cómo va a ir a hacer esas negociaciones nacionales e internacionales una persona que cuando va no se le reconoce como una autoridad? Entonces, eso es una cosa muy importante en la estructura de la universidad. Se informa y se forma el cuerpo profesional en la búsqueda de financiación y en el montaje de proyectos. Cursos para proyectos europeos, cursos para proyectos suizos, cursos para proyectos y talleres y acompañamiento. Por ejemplo, yo tuve la suerte de tener éxito en 8 o 9 proyectos europeos y iba a los cursos y después tenía una persona que me acompañaba regularmente y que le hacía cita y me decía, aquí hay que hacer así, hay que en los montajes. Y eso se hacía y eso se utiliza esa información como una herramienta también de gestión y de evaluación de los profesores. ¿Qué pasa? Le hacen un perfil a los profesores con un perfil que se va afinando progresivamente de lo que él hace, lo que le interesa y sus trabajos. Ese perfil se pone en computadores y automáticamente uno está recibiendo todas las convocatorias en el área en la que uno trabaja. Entonces, yo, por ejemplo, un día necesité una ayuda de la Escuela Politécnica porque tuve un gran proyecto, pero me hacía falta una instalación que no me pagó el proyecto. Esa instalación valía, digamos, los $80,000. Yo voy a hablar con el decano y le digo, mire, necesito $85,000. Lo primero que él hace es sacar el listing de los proyectos en los que yo he postulado y se da cuenta que sí he sido dinámico, que sí he postulado y me ayudan. ¿Por qué? Porque tiene razón. Donde tú postulaste no dan dinero para eso, no había muchas posibilidades, hiciste un esfuerzo, entonces te ayudamos. Pero eso sí, que venga alguien, bueno, eso ya no existe, pero en una época al comienzo había gente que quería que la institución le diera todo y cuando venían se daban cuenta ahí que no habían, eso era un comienzo hace 20 años, que no habían postulado a ningún proyecto. Evaluación regular de los profesores, evaluaciones cada 3 o 4 años. Uno puede estar muy afirmado, pero mis colegas me decían lo mismo. Ellos temblaban cuando llegaban las evaluaciones, muy a menudo, generalmente para evitar problemas que le tienen a uno bronca, ¿qué tal? Entonces son evaluaciones internacionales, son costosas. Se contratan gente de todo el mundo y se busca que no tenga lazos. Eso es fácil hoy con la informática de buscar quién tiene lazos con quién. Y esa persona le paga y le evalúan y entonces a uno le dan el certificado que puede seguir trabajando. El que no da la talla, pues en 3 meses se va y en 3 meses más le pintan el laboratorio y se lo dan a otra persona. Los logros investigativos y los indicadores de productividad y calidad científica tienen un peso preponderante en el apoyo y en la promoción académica y laboral. Para ir subiendo de categoría son esos los elementos determinantes. El resultado de las evaluaciones permite tomar decisiones con la continuidad o no del contrato, ya lo dije. Por ejemplo, hace años, menciono una experiencia antigua porque eso ya casi no pasa, rarísimo. La única vez que ha pasado recientemente es porque una persona se enfermó o algo así. Alguien le dio por hacer la fusión fría hace 30 años, que había descubierto la fusión fría e hizo publicaciones, no tomó las medidas y eso resultó no un fraude, sino un error garrafal y esta persona pues no pudo continuar en la institución. ¿Cómo va a continuar en la institución alguien que no fue que corrió un riesgo científico, porque la ciencia siempre es un riesgo, sino que fue muy liviano en las medidas que tomó para estudiar? Se elimina la figura de profesor sin productividad científica. No hay más profesor que no sea productivo científicamente con las 2 o 3 excepciones que mencioné antes.
se refuerza la enseñanza y la investigación de ciencias básicas. Esto ya se sabía. Sin ciencias básicas sólidas, las ciencias básicas en la institución representan el 40-45% del presupuesto. Y ustedes me van a decir, eso no es un buen negocio. Al final veremos que es un negocio extraordinario. Las ciencias básicas son la base de la enseñanza, de la investigación de alto nivel, de las ingenierías y de la economía de alto valor intelectual, que son a su vez la madre de la innovación. Entonces se reestructuró. Nosotros en un comienzo no crecíamos, entre los años 90, 2000, patinábamos, nadábamos a lo perrito, patinábamos. Y aquí hubo los dos grandes cambios. La contratación de los profesores tenure track, ya mencioné las características de esas contrataciones, y se transfirió la Facultad de Química, de Matemáticas y de Física para la Escuela Politécnica. Esto fue un logro extraordinario y ahí realmente la Escuela Politécnica moderna empieza desde esos momentos. Ciencias de base fundamental. Crear programas de máster y escuelas doctorales internacionales y selectivas. Yo les dije que yo estuve muy activo en la estructuración de las escuelas doctorales de ingeniería ambiental y de química, ingeniería química, y cuando empezamos con las escuelas doctorales tuvimos hasta miedo que no funcionara, porque se venían candidatos y se presentaban, por ejemplo, 30. La capacidad de acogida de doctorandos era por ahí de 30, muy poca selección, aunque ya muy poca selección, pero progresivamente fue aumentando y 5 o 6 años después ya de 300 candidaturas escogíamos los 30. Porque el sistema es que se escogen para la escuela doctoral, él no entra a hacer doctorado, sino que tiene la posibilidad de que un grupo lo acoja. Si el profesor lo acoge, tiene un año para mostrar sus capacidades y si después de un año muestra sus capacidades, se vuelve doctorando. Hoy en día, en las escuelas doctorales se seleccionan los candidatos que son entre 1 y 5% mejores de sus promociones. Los doctorados son bien pagos para que no tengan que trabajar ni que tengan complicaciones para vivir. Al fin de los estudios, los másteres alimentan las escuelas doctorales y los doctores más brillantes alimentan los sectores académicos, las empresas y el sector institucional y productivo. No hay suficientes másteres para llenar las escuelas doctorales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los másteres no hacen doctorado, van en la vida profesional directamente. Entonces, por eso la escuela es muy internacional, hace publicidad en todas partes y se reciben también doctorandos de todas esas 120 nacionalidades. Los másteres se hace 3 años de bachelor o 3 años y medio y el máster son 2 años. Los másteres también son abiertos internacionalmente. La enseñanza en el bachelor es en francés, pero en el máster y en el doctorado es en inglés. Entonces los másteres, ¿qué pasa? Hay un sistema en Europa que se llama el sistema Bolonia, que permite a cualquier estudiante europeo ir a estudiar su máster donde él desee si lo aceptan. Entonces ahí somos súper selectivos en esos másteres. Y por ahí tenemos también másteres que muy a menudo cuando vienen ya tienen la intención de hacer doctorado. Pero si no, en las escuelas doctorales hay que abrirlas y recibimos gente y hacemos publicidad para que vengan estudiantes brillantes de todo el mundo. En la educación, se dan cuenta, la mitad son pregrado, por ahí 6.000 y más o menos la otra mitad son másteres y doctorandos. También se es súper elástico. Usted no puede mantener, por ejemplo, másteres en disciplinas antiguas. No quiero nombrarlas para no herir susceptibilidades. Usted tiene que hacer doctorados que le interesen a los jóvenes en ciencia de los datos, en robótica, en ciberseguridad, en energía, en ciencia y tecnología de la energía. Porque si no, o doctorados, por ejemplo, en producción avanzada, en humanidad digital, en biología computacional. Si no, uno no tiene los doctorantes brillantes, porque los doctorantes están buscando, insisto, las áreas del futuro, que están un poco en el presente y en el futuro sobre todo.
la publicación científica de alto nivel se convierte en el elemento articulador de la vida de los grupos de investigación. Entonces se enseña y se da talleres de escritura de publicación en las escuelas doctorales y hay un centro de lenguas en las que se enseña el inglés para facilitar la publicación en inglés. Se integra la innovación en la ADN de la institución, en la ADN, mire, aquí están todas las instituciones con las que colabora el EPFL, que han sido creadas a veces por el EPFL, a veces con las que se han aliado, y mire que en todo el curso universitario, desde el bachelor, hay proyectos relacionados con el lanzamiento de startups. Mire que en el bachelor también hay cursos de emprendimiento, introducción al emprendimiento sostenible. Hoy es imposible a los estudiantes del EPFL darle cursos de emprendimiento si no es social y ambientalmente sostenible. Cuando lo hacían iban 2 o 3 estudiantes. Cuando es emprendimiento social y ambientalmente sostenible se llenan los cursos. Los estudiantes de PH también tienen formación acelerada en gestión de la invención, en las licencias, en todas esas cosas. Se desarrolla competencias para el desarrollo de prototipos, gestión de proyectos, manejo intercultural. Y cuando se habla de interculturalidad, no solamente es cultural en el sentido tradicional, es cultural en el sentido institucional. Las empresas, las diferentes áreas del accionar económico tienen culturas diferentes. Y hay una cooperación entre el EPFL para un máster en Business Management. También, esto no puede venir sin dinerito. Entonces, a todos los niveles, desde los estudiantes de máster, de bachelor y máster, hay pequeños apoyos para proyectos de 10,000, 11,000 dólares. Después, cuando se va avanzando en la formación, 30,000, y para doctorandos o investigadores jóvenes, hasta 100,000, 110,000, 120,000 dólares de apoyo económico con estas figuras que se crearon para hacer ese apoyo. La innovación, ya entendieron, está en la ADN, pero mucho cuidado, al final, después de ciencias básicas sólidas, de investigación sólida, ahí surge la innovación. No es al contrario, como uno ve en muchos países latinoamericanos, donde ponen, como yo dije en un artículo que hice para un periódico colombiano que se llama El Espectador, ponen la carretilla adelante del asno, del burro, en algunos países. Pretenden hacer innovación sin haber construido todas estas bases. Entonces, ¿qué era lo que había antes que se tuvo que eliminar, pero que ya no es un problema? Se estimula la interacción con el sector productivo, pero con problemas complejos, no con problemas rutinarios. Yo, por ejemplo, me estaba feliz antes de que hicieran la transformación de hacer análisis de masas o de toxicidad o de biodegradabilidad a las empresas, porque me ganaba unos pesitos y yo me convertía en el papito bonito del grupo porque me ganaba pesos, pero mira que lo que estaba haciendo era hacer dumping, porque eso ya lo podían hacer el sector privado y nosotros lo cobramos más barato porque estábamos ahí metiendo la infraestructura y los salarios del Estado. Y eso era muy común. Habían grupos, sobre todo todas esas personas, muchos de los que venían del privado, que convertían sus laboratorios en laboratorios individuales o de empresa privada. Hasta las fiestas las hacían ahí. A veces eso se volvía como la sala de reuniones de muchas personas. Se concentró las actividades, aquí hay un error con el español, se concentra la actividad, se concentra el esfuerzo en actividades sofisticadas de investigación que llevan a publicaciones de alto impacto o a innovación de valor agregado intelectual, patentes, startups, mecenado. Se desenterró el funcionalismo barato. Es que ese es funcionalismo barato, que es que el contrato para medir la automatización de la utilización de aceite en una empresa. Entonces, mandaba uno al estudiante que no le valía nada a la empresa y iba y hacía un trabajo de cosas rutinarias que no le aportaban nada a la institución. Esto todo se acabó.
y se introdujo la digitalización total de la institución como herramienta en el funcionamiento de la institución y como temática importante de investigación. Ya les mostré el ejemplo del sector digital como objeto de estudio, que ya les mostré antes. Hay una sección de esa área. ¿Y por qué? Porque el paradigma actual en todos los, no solamente en las universidades, sino en el mundo, es que ya las matemáticas y la física no son suficientes en la digitalización. Hay que introducir una nueva forma de inteligencia computacional y digital que está omnipresente en la vida cotidiana y no solamente en la universidad. ¿Cuál es el impacto de estas medidas? Ahora iré muy rápido. No piensen que iré rápido porque planifiqué mal mi charla. No, es porque lo que viene aquí está en Internet. Entonces puedo ir muy rápido. Impacto de las medidas. A nivel de la investigación, aparecemos entre 10 y 12 en los rankings internacionales. Número 1 de los proyectos más prestigiosos de la comunidad europea. 13 publicaciones por año por profesor, por profesor, perdón. 22 investigadores en el top 100 más citado en sus áreas. Numerosos premios. Avance vertiginoso de la transdisciplinaridad y la transversabilidad en el EPFL. Estos son los resultados más importantes. Podría pasar y me podrían creer, porque yo sé que me tienen confianza. Pero voy a pasar rápidamente esos ejemplos. Miren los rankings entre los 10 y los 12 mejores. Aquí, por ejemplo, aquí estamos en sistemas de información y computador, ahí está de 8, pero mira a quién le estamos pisando los talones, a Harvard, a Oxford, a Cambridge, y estamos por encima, por eso mostré estamos por encima de nuestra casa madre en Zúrich. Yo creo que es en las únicas cositas en que estamos por encima de ellos. Y estamos felices. Esto los estudiantes muestran esto hasta para conseguir novia, muestran esto, o las estudiantes para conseguir novia muestran esto, porque es la primera vez que sobrepasamos a nuestra institución madre. En química, donde yo he trabajado, estamos de novenos, llegamos a estar de sexto, de séptimo, estamos bajando. Esto es una lucha permanente, porque el prestigio y la notoriedad no solamente se mide por la progresión intrínseca de cada institución, sino por la progresión comparativa con una ciencia y una ingeniería mundializada donde todo el mundo está haciendo lo mismo. ¿Qué están haciendo? Lo mismo que les mostré hasta ahora, que hizo el EPFL. Y, por ejemplo, nosotros hace 30 años aquí ni aparecíamos. Este rojo de acá era chiquitico. Ahora, entre las casi 500.000 publicaciones de alto impacto entre el 2008 y el 2018, nosotros representamos con el EPFL como base casi el 32%. Y ya le estamos ganando a la región de Zúrich. A eso nos pone contentísimos. Tenemos 22, como dije antes, investigadores, entre el 1% más citado del mundo en su área. ¿Se dan cuenta? Esto yo no hice esta transparencia. Estas transparencias me las pasa mi institución. Y estas son ¿y por qué estas las hace mi institución? Porque ellos en todo este proceso consideran que esto es fundamental. Entonces, y tenemos no sé si este año también, no mire el 20, pero en el 2019, un colega mío, Michael Gretzel, es el primer investigador del mundo más citado en ciencias. Si este año no está de primero, está de segundo o de tercero, pero muy probablemente está de primero. Premios a la lata, premios 2017-2018, premios, y cada vez más mujeres. Por ejemplo, esta joven se ganó el premio, iba a decir una idiotez. Esta joven se ganó, es considerada como en el 2020 como uno de los jóvenes más importantes en el mundo de la tecnología. La transversabilidad para afrontar los desafíos del presente y del futuro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en neurotecnología, ¿cómo imaginar que no hay que asociarse con un campus de biotecnología de Ginebra, con la Universidad de Ginebra, con el Hospital Universitario de Lausana, con la Universidad de Lausana, con un centro de energía en el Valais
fundamental. Cuando no había esta interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, no teníamos éxito para hacer trabajos como esto, para mejorar como este tipo de trabajo. La transversalidad, por ejemplo, ya hay varias ciudades aquí en Suiza donde los buses andan solos, ¿no es cierto? Son experimentales, pero ya hay varios sitios y eso necesita una cantidad de contribuciones de todo tipo a nivel de las células fotovoltaicas, del almacenamiento de energía, del mercado de la electricidad, de la sostenibilidad, de la seguridad energética, aspectos socioeconómicos que tienen que ver con la movilidad, la energía y la sostenibilidad. Entonces, ahí también hay que trabajar. Uno de los desafíos principales del futuro será el cambio climático. Es ya el cambio climático. Entonces, hay un centro alpino de estudios alpinos donde los glaciales, ¿cómo se llama? Están cada vez desapareciendo, los nevados, y también problema terrible, los polos. Entonces se creó un centro multidisciplinario y se hacen campañas en los polos. Se creó un centro suizo de datos de la ciencia, no sé cómo traducir, un centro de ciberseguridad. Todo esto es transversal, con muchas instituciones, un centro de fiabilidad digital, un centro de investigación en el cáncer también con un montón de instituciones. ¿Cuáles son las prioridades del futuro en la investigación? Las ciencias fundamentales. Esta transparencia me la pasa la institución. Tiene que ser aprobada por la rectoría. Y mire, ¿qué ponen? Ciencias fundamentales. ¿Qué ponen? Cambio climático. ¿Qué ponen? Sistemas inteligentes. ¿Qué ponen? Imagen. ¿Qué ponen? Neurociencia. Y una ciencia abierta. Suiza y el EPFL es promotor de una ciencia abierta. Por eso yo no hablé en ningún momento de internacionalización de la ciencia, porque eso sí está integrado hace mucho tiempo. Ya es un elemento intrínsecamente constitutivo de la acción científica, la internacionalización. O sea que ni se menciona, ni hay necesidad de proponerla. Aquí se dan cuenta, voy a hacer una pequeña página publicitaria. Esto se parece, hace poco una revista, me imagino que puede hacer una página publicitaria, Carlos. Una revista me hizo el honor de hacer un número especial en honor mío. Es la mejor revista de mi área, que se llama Applied Catalysis B. Y esa revista, los editores, que si están por ahí, los saludo y les agradezco. Sisto, Estefanos, Ricardo, Sami, hicieron sobre mi relación científica, hicieron un esquema de este tipo que mostraba que yo había colaborado con no sé cuántos países del mundo y no sé con cuántos investigadores del mundo. Esto es propio de cualquiera de mis colegas, una ciencia abierta. Eso no hay necesidad ni de poner una oficina para favorecerlo, porque es como decir que hay que poner una oficina para favorecer una economía internacionalizada. Impacto sobre la formación. Voy a ir más rápido. Bueno, esto es del año pasado. Esto es fresquito, me lo mandaron. No tenemos del 2000. Ah, claro, el 2021 apenas estamos empezando. El año pasado fue terrible por la pandemia, pero aún así 91% de los egresados encontraron trabajo inmediatamente. 89%, aunque los cursos eran a distancia, estaban contentos de los cursos. Eso es muy meritorio. Y teníamos 29, casi 30% de estudiantes mujeres. La cuestión de la integración de la mujer es fundamental, porque como se les dije, si la mujer no se integra en ingeniería y ciencia, estamos perdiendo la mitad de la humanidad. Y mira, los cursos a distancia somos primero en Europa. Y los muchachos, mire cómo se ganan premios para el lanzamiento de un cohete, premios para la construcción de una casa solar, tercer premio en un carro más rápido con unas tecnologías que no me pregunten de que la explique porque no sé. Premio en biología sintética. Miren la multiculturalidad también de los estudiantes, miren.
premio, segundo sitio en IBM, en un premio, y para el COVID salieron 100 proyectos para facilitar y luchar, no para solucionar el problema del virus, sino para ver cómo protegerse, y 600 estudiantes participaron en esa especie de concurso. Y finalmente había un sitio en la Escuela Politécnica, había un debate enorme para saber qué se iba a construir ahí. Los estudiantes se manifestaban que ellos no querían más construcciones, entonces se les dijo a los estudiantes que construyeran ellos, y fueron ellos los que construyeron este sitio. A mí no me gusta mucho, porque ya con los problemas de artrosis y todo, yo no puedo subir por ahí. Y cuando uno va por debajo, pues es como en el gallinero. Las gallinas que están por debajo, pues no tienen mucha suerte con relación a las gallinas que están arriba. Pero bueno, lo hicieron los estudiantes, y tiene la ventaja de que en el caso que los estudiantes se les ocurra mañana cambiar, no es muy difícil de modificar la estructura. En la innovación, este proceso no lo voy a describir, no tengo las competencias para describirlo. Si alguna vez les interesa, puedo conseguir un colega que les describe el proceso en detalle de la innovación, pero no se les olvide, ciencias básicas, investigación de alta calidad e innovación, solamente al final. Hoy en día en el parque tecnológico, 2.500 personas, 150 startups, 20 proveedores de servicios. Y les voy a decir algo, miren acá, esta imagen no pude, el servicio de prensa del EPFL no me pudo dar la buena transparencia. Esto tendría que estar no en número de startup en función del año, sino en dinero recogido. Realmente hasta el 2000 yo participé, yo ayudé en la creación de una startup, y esa startup, el presupuesto era de $12,000 más, digamos, los 80,000 bajo forma de locales que daba una persona. Pero, ¿qué significa eso? Hasta el 2000 no teníamos éxito con el parque tecnológico. Muy poco éxito. Todo el dinero recogido entre el 94 y el 2000 a lo mejor es inferior al dinero que solamente se recogió el año pasado. Y entonces, lo que le quiero decir ahí es que fue fundamental la reestructuración de la contratación de los profesores, tenure track, en el 2000, y la integración de la química, las matemáticas y la física en el 2001. Si no, olvídese de startups. Y mire cómo entonces ha ido en el 2020, 25 nuevas startups, aún en plena crisis. 19 startups en el top 100 y 10 en el top 20 del ranking en Suiza, 75 patentes, 53 licencias, y se recogieron alrededor de 320 millones de dólares en solamente este año. Y miren, de todo ese dinero, del Estado no viene sino 8,5 millones. Esta es una entidad, una oficina que ayuda a la cooperación científica entre las empresas y la institución. O mira que el beneficio es enorme. Ahora, alguien podría decir, pero qué caro que fue invertir en ciencias básicas. Pero es que con este dinero de solamente un año, se paga 5 años todos los profesores del EPFL. Y con otro año se paga otros 5 años más. Eso es un negocio redondo. Ahora hay que verlo a nivel regional, institucional, de región, de país. Pero, insisto, la innovación no al comienzo, porque cuando lo hacíamos así nos iba muy mal. Al final, de sólidas bases, ciencias de base, de sólida investigación. Considerado como uno de los mejores, las universidades más innovativas del mundo. Premios, cantidad de premios, también en la innovación. Voy a pasar rápido. Nosotros no tenemos compañías mundiales muy famosas. La única es Logitech, que la creó un estudiante del EPFL que se llama Borel. Se me escapa el nombre, el apellido es Borel. Se llama Logitech. Seguramente ustedes la conocen porque está en casi muchos de estos, los ratones. Otros efectos positivos. Aumento de la proporción del presupuesto de dinero externo, 35%. Cuando digo 35%, no hablo de las startups. Hablo de lo que está al interior de la universidad propiamente dicha. Aumento del interés de otras regiones, aumento del prestigio y la visibilidad de la región a nivel mundial,
el EPFL se convirtió en una marca prestigiosa que atrae mecenas individuales, institucionales, regiones, aumento de las empresas y del empleo calificado en la región. Hay un poco de desempleo tecnológico en la región. Estos son ejemplos de otras ciudades que hicieron cola para tener campus del EPFL y que contribuyen mayoritariamente a la financiación en diferentes polos. Un polo de biotecnología en Ginebra, un polo de microtécnica en Neuchâtel, un polo de laboratorio de inteligente de lo vivo, un polo de energía en Sion. Y mire que no son polos, salvo este polo aquí de Friburgo, los otros son polos de 170 370 personas. Los edificios. Para los edificios, muchos de ellos, sobre todo el parque tecnológico, pero también, por ejemplo, la biblioteca, el problema en la biblioteca que está por acá, que tiene un nombre de marca privada, esto fue muy polémico, muy complicado, Rolex Learning Center, que es la biblioteca, también las empresas, el problema fue que hacían cola para dar dinero, porque todos querían tener en la placa que se construyó gracias a ellos. Entonces, finalmente, como a Rolex ya se le había dado, digámoslo, la primicia, ellos dieron la mayoría del dinero y todos los otros dieron. Eso costó como $100 millones y Rolex dio como 50 millones y el resto de gente que quería tener su nombre ahí dieron el resto. Hicieron una vaca, como se dice vulgarmente en Colombia. Ginebra aparece como la cuarta región en el mundo. El lago, todo lo que está el lago de Ginebra es donde está también Lausana, de las más innovativas. Fue todo un proceso. Y yo creo que aquí voy a resumir ya. Ese proceso lo voy a resumir de otra manera. Es como si fuera un sistema circulatorio, donde la arteria principal parte de las ciencias básicas, que da una investigación de altísimo nivel y consecuentemente una enseñanza sólida y una innovación dinámica. Pero esa arteria está entrelazada con venas que son muy importantes. Venas entremeladas ¿de qué? De feminización de la educación y de la ciencia, de formación para los niños, de durabilidad ambiental y social, de transdisciplinaridad y transversabilidad, no solamente de apertura pluricultural, no solamente en el sentido estricto, sino en el sentido institucional, de digitalización y de apertura de la ciencia a su mundialización, que no es un proyecto, es un hecho. Eso es, digámoslo resumiendo, lo que les acabo de presentar. Hay algunos desafíos: administrar el crecimiento sin perder calidad. Nosotros tenemos limitación de espacio y tenemos que ver cómo crecemos. No tenemos identificar con anticipación las nuevas áreas del futuro frente al ritmo acelerado de la evolución científica y tecnológica. Lo que estaba de moda hace 5 años ya no está de moda ahora, ya no representa algo innovador hoy en día. Seleccionar los nuevos socios y las nuevas orientaciones estratégicas, evitar el síndrome de la chica o el chico bonito que se duerme en los laureles, delimitar el nivel de influencia de los donadores privados, porque aquí los estudiantes están muy atentos. No es porque en el parque tecnológico casi cada edificio fue construido por una empresa, que esa empresa es la que va a fijar la orientación investigativa que se hace en la universidad. Muchísimas gracias a Cristina Corredor de nuevo por la organización y el apoyo constante. A todas las personas de Acofacien por la invitación que me hicieron cerca de Bogotá. Ese magnífico concierto en una antigua mina. Ojalá se repita en presencial y me inviten de nuevo. Ojalá se me comprometan al final que lo van a hacer para hablar de otra cosa. Y también cálidos agradecimientos para Fano Mondragón, quien fue la persona que espontáneamente, sin tener ningún interés conmigo, me inició el proceso para que me integren en la Academia Colombiana de las Ciencias Exactas Naturales. Se me olvidó el complemento, perdón. Héctor Fabio Zuluaga, que defendió mi
mi candidatura a capa y espada. Eduardo Posada, mencionaré al final Eduardo Posada, Carlos Corredor, que lo apoyó, Román Castañeda, Farid Chechnej y Enrique Forero, que es el presidente, mi jefe de la Academia Colombiana de Ciencias, que inmediatamente apoyó mi candidatura e inclusive propuso que podría ser estudiada para una categoría elevada. Eduardo Posada, yo no estuviera aquí si no hubiese existido Eduardo Posada, o de pronto hubiese estado más tardíamente y de pronto no haciendo lo mismo. Eduardo Posada, cuando yo estaba haciendo estudios en la Universidad de Lausana hace 45 años de pregrado, en un examen de un profesor de física, Roten, notó mi acento. En ese examen me fue bien. No me iba bien en todos los exámenes, no voy a empezar a chicanear. Me fue particularmente bien en ese examen y me dijo, ¿y ese acento suyo dónde viene? Y yo dije, ese acento es colombiano. Y me dijo, es que aquí, yo no sé si es 43, 45 años, aquí el más brillante de los doctorandos, de los postdoctorandos o de los colaboradores es un colombiano que se llama Eduardo Posada. Y entonces me dijo, si usted necesita ayuda, puede hablar conmigo. Y le escribí cuando salí del examen a los 2 o 3 días y me ayudó a conseguir una beca porque yo no tenía derecho a ninguna beca por ningún estatus particular, no era ni suizo ni nada. Y muy probable con esa beca pude sustentarme y dejar de trabajar menos los fines de semana y por las noches. Y entonces quería darle un abrazo fuerte a Eduardo. Excelente. Atender sus opiniones. Excelente charla, profesor Pulgarín. Muchísimas gracias. Usted me dijo que le dijera a César, pero le voy a seguir diciendo profesor Pulgarín. No, César, por favor, Carlos, César. Muy bien. César, hay varias preguntas muy interesantes. Voy a proceder a hacerte unas puntuales con el fin de que las podamos evacuar rápido y hay otras más de fondo. Entonces, voy a preguntarte, dicen, muy ilustrativa la charla, gracias. ¿Qué factores tiene la universidad para calcular el sueldo de un profesor? No, los sueldos de los profesores van evolucionando con la edad, pero la edad no es el criterio determinante, es decir, van evolucionando con el tiempo y con su toma de relevancia y de prestigio científico, y las diferencias no son enormes, pero sí va progresando, va progresando. También un profesor puede, con las patentes, tiene una proporción en las patentes y en esas patentes esa proporción se puede adicionar a su sueldo. Pero no solamente para los profesores. Yo, por ejemplo, hice 2 patentes y en esas patentes estaba también mi doctorando, un colaborador científico, un colega mío y mi persona. Pero no me ganaban ni un solo peso. O sea que si estuviéramos en presencial me tendrían que pagar el café. César, preguntan por qué al principio hablaste Lo que sí es cierto es que las publicaciones, el número de publicaciones, todo eso da un avance, pero no es que por cada publicación dan un dinero ni nada. No, eso no funciona así. Eso funciona, es una progresión y que está ligado a la evolución. De todas maneras, el que no gana en prestigio no se queda en el EPFL. Muy bien. César, preguntan, al principio hablabas de que contrataban las personas destacadas de los sectores y que después eso disminuyó. Entonces dicen, ¿por qué se ha disminuido el interés por el componente práctico de los profesores que se tenía en el pasado, teniendo en cuenta que en carreras como ingenierías este componente práctico en un profesor es un plus a la hora de enseñar? No, porque es que eso no, el tejido industrial todavía sigue siendo del presente y hay que preparar es para el futuro. Entonces, ahí es que tener una actitud visionaria y prepararse para lo que nadie sabe hacer, para ser los primeros en el robot, los primeros en el cohete. Suiza, por ejemplo, manda elementos a los cohetes, a las estaciones espaciales internacionales. Eso ningún estudiante, digámoslo, lo va a poder aprender en una empresa del presente porque es excepcional. Y de todas maneras, como hay un tejido tan grande para la innovación, los estudiantes cuando quieren hacer sus prácticas en todas las ingenierías tienen un máster que tiene que ser en el sector
privado. Y en esos másteres hay centenas de ofrecimientos de las empresas y ahí ellos van a hacer sus prácticas. Entonces, no, los profesores del pasado es porque esas personas correspondían a una necesidad del pasado de profesionalización, pero esta institución se orientó a las ciencias y tecnologías del futuro, que son las que le dan la riqueza. Y ahí yo hice un artículo hace poco en El Espectador que te pediría que tú lo hagas compartir a los que les interesa, Carlos, los pongas donde están las preguntas. Ya mismo. Muestra claramente que es en esos sectores donde se gana dinero. Ya muy pocos ganan dinero ensamblando carros, haciendo neveras, eh, produciendo pesticidas en gran escala. Muy pocos se ganan eso. Entonces, ¿se gana es en qué? En las ciencias, en las actividades del futuro, en nanotecnología, en genética, en robótica, en espacial, en telecomunicaciones. Es ahí donde están las oportunidades para los jóvenes del futuro y ya desde ahora una parte del presente. Hacen una pregunta muy específica y es ¿qué parte del presupuesto de la EPFL es público? Alrededor, en este momento, alrededor del 70%, del 65%, del 35% viene del exterior. Pero no se les olvide que es que esto hay que verlo como un plan regional. Entonces, esto cuesta un dinero para la confederación. Sí, cuesta un dinero. De los 1.000 millones, alrededor de 650 vienen de la confederación, pero lo que eso se transforma en trabajo calificado, en salarios, en empresas innovadoras y competitivas y en todos los impuestos que se pagan por eso, eso es un negocio redondo, redondo. Pero ¿cuál sería la razón para hacerlo si no fuera un negocio redondo? Sí. Una pregunta curiosa, ¿cómo es la salud mental de los profesores con la presión de la productividad? Tú hablas de que pues el nivel de productividad es alto, alto. ¿Cómo está la salud mental de los profesores? Todos estamos locos, empezando por mí. Mira que cómo estaré loco que me puse un saco de lana con el calor que tengo acá, pero por educación no me lo quito. Locos todos. No, ¿por qué hacen esa pregunta? Yo recibo a menudo preguntas así, que los investigadores son el loco original, están fuera de onda y todo. Estoy seguro que la persona que hace la pregunta no la hace en ese sentido, pero yo digo que a veces recibo preguntas de otras personas en esa dirección. Pues No, me atrevo a interpretarla ahí es si la presión, el estrés, el desgaste no trae no, consecuencias. no, 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 es que la sociedad humana está organizada de tal manera que haya espacio para todo el mundo. Yo tengo 3 hijos y cada uno hace una cosa diferente. Solamente uno se puso en este mundo y no va a seguir en la investigación. La mayoría de los estudiantes de máster, y te voy a responder a la pregunta de máster y de doctorado, van a las empresas públicas, a las empresas privadas. Entonces, ¿qué pasa? No, esto se vuelve una manera de trabajar como cualquier otra, sí, pero más bien es por pasión y por interés que por estrés. ¿Qué pasa? Yo soy profesor de una institución como esta. Consigo proyectos, tengo que montar 5 proyectos para obtener uno. Entonces ya me acostumbro a montar proyectos, eso se vuelve mi trabajo que me da mucho placer. Después cuando tengo el dinero, los proyectos, contrato doctorandos y postdoctorandos. Con esos postdoctorandos los pongo a dirigirme en el día al día a los estudiantes de maestría y yo sigo dirigiendo de lejos, mirando los aspectos estratégicos de mi investigación, para dónde vamos, cuáles son las cosas innovadoras, cómo está la literatura, el estado del arte, y mientras tanto mi laboratorio funciona de tal manera que yo en mi laboratorio no podía entrar porque no sabía dónde estaban las cosas, no sabía utilizar ningún aparato, me enredaba en las cosas, no tenía ni idea. Si a mí me hubiesen dejado en el laboratorio solo, a veces ni sabía dónde estaban algunos aparatos de mi laboratorio, porque todo eso se llama una empresa de conocimiento que se estructura alrededor de una universidad donde uno es el orientador, el iniciador, el inspirador, y contratando los mejores doctorandos, los mejores postdoctorandos, eso anda como una empresa. Ningún empresario tiene que estar aceitando las máquinas de la empresa donde él trabaja, y a veces ni tiene idea de cómo funcionan ciertas cosas. Hay una
escala de responsabilidades y eso se vuelve el trabajo de uno como cualquier otra actividad. Muy bien. Preguntan, ¿cuál es tu opinión sobre el impacto social de esa ciencia que se publica en revistas científicas de alto impacto, pero no llega a las personas comunes y corrientes, por lo menos de manera directa? No es que las publicaciones científicas no están previstas para que lleguen a las personas corrientes. Las publicaciones científicas están previstas para que lleguen a los especialistas de cada área. Y los especialistas de cada área, por ejemplo, yo me veo lo que aparece en mi una o dos áreas de trabajo. Me lo veo para saber si ya no estoy fuera de onda, si eso lo que estoy haciendo ya de pronto no es nuevo, si hay alguna información que me da el colega. Entonces somos los especialistas que leemos y entonces en una estructura como el EPFL, toda esa información de los especialistas surge alguien que dice esto puede tener una aplicación en la sociedad. Y en la sociedad, entonces ahí están todas las interfaces de innovación que vienen y agarran esas ideas y algunas de esas llegan a startups. Pero el investigador está ahí es para enseñar bien alrededor de la investigación y hacer, descubrir cosas nuevas, hacer cosas nuevas y desarrollar con los estudiantes metodologías, estrategias intelectuales, capacidades, síntesis, de abstracción, de crítica, de proyección, de representación, de presentación, de todas esas estrategias que son las que hacen que un estudiante, aunque la mayoría no sigan en la investigación, sean exitosos en su vida profesional y hagan la diferencia con los otros, porque se formaron alrededor de gente que hace cosas complejas con herramientas complejas que no son lineares. Entonces, todo el mundo gana. Por eso los estudiantes están tan contentos y por eso el 90% salen y encuentran el mismo trabajo y al año 100% tiene trabajo. Entonces, no, las publicaciones son la obligación social del investigador, no son el objetivo. Nunca una publicación es un objetivo, es el resultado de un trabajo en una empresa de conocimiento que se llama un grupo de investigación. El que no hace publicaciones, que después son tomadas por otras personas que las aplican, que encuentran manera de aplicarlas en la economía, el que no hace investigación y no produce científicamente es como un panadero que hace panes y nunca hace panes. Ah, que yo hago unos panes magníficos. Y yo le respondo, oye, pero es que yo nunca me he comido un pan que tú me has hecho. Entonces, ¿cómo tú te puedes llamar profesor universitario e investigador si no haces lo que hace el producto que define tu identidad profesional, que es socializar lo que haces, que se llama publicación, o libros, o los que están en sectores más a la interfase con la aplicación, hacen patentes, hacen startups, hacen esas cosas. Esa es la naturaleza intrínseca del investigador. Se manifiesta por su obligación social que se llama la publicación o los libros. Si no, uno no es investigador, es otra cosa, pero no investigador. Y en estas instituciones grandes no se puede ser profesor universitario si no se es investigador. Muy bien, César, casi que puedo saber cuál es tu opinión sobre esto, pues lo voy a preguntar para todos. Y es, ¿cuál es su opinión sobre ese proceso de evaluación continuo y sostenido que repercute en una especie de incertidumbre en la estabilidad laboral académica, pero que garantiza una mejor calidad generalizada para la institución? No, es que eso se vuelve una práctica, es que cuando tú te ejercitas en eso se vuelve tu manera de vivir. Es como cuando juegas fútbol. Tú no puedes preguntarle a un jugador de fútbol cualquiera. Yo no soy bueno en fútbol y por eso me gusta dar ejemplos. Dame un nombre de un jugador de fútbol. Pues el único que conozco es Messi. Bueno, entonces vamos a preocuparnos por qué Messi, cómo hace Messi para vivir la presión de 50,000 o 60,000 espectadores. Pobrecito, psicológicamente está muy afectado. Nadie se va a preguntar eso. Entonces, para un investigador en un sistema competitivo, si ese investigador no hace lo que tiene que hacer, ya no está ahí. Y si está ahí es porque sabe hacer lo que tiene que hacer, entonces eso se le vuelve un placer, una exquisitez, una delicia. Para mí al final de mi carrera menos porque tenía problemas de salud y a veces era complicado. Pero para la mayoría de mis colegas es un placer. La gente se saborea de estar haciendo lo que le gusta y como ya le dieron el pase, es que después de 2 o 3 o 4 evaluaciones, eso se vuelve francamente una formalidad, porque ¿a quién se le va a olvidar después de 10 o 12 años hacer lo que sabe hacer bien hecho?
Muy bien, preguntan A no también. ser que a Messi lo lesionen. Yo no me estoy comparando con Messi, yo comparo con Messi, por ejemplo, algunos colegas míos que son harto más prestigiosos y más brillantes que yo. No se le van a olvidar a esas personas jugar el fútbol que juegan a no ser que lo lesionen. Muy bien. ¿Cómo se benefician las industrias locales de los avances que realiza la EPFL? ¿Qué elementos? Todas esas startups, enorme cantidad de startups, de esas, por ahí 10% se vuelven empresas, pero eso es la misma cosa en todas partes del mundo. Pero es que lo que pasa es que alrededor de las startups y de la Escuela Politécnica, muchas empresas quieren venir a instalarse. ¿Por qué? Porque tienen un problema complejo, entonces ahí mismo solicitan colaboración. Entonces no es solamente las startups, sino todas las empresas que están alrededor. Entonces hay un aumento vertiginoso del empleo calificado en la región, vertiginoso, tan vertiginoso que a Suiza no es capaz de asumirlo. En este momento, por ejemplo, hay una empresa, Lonza, desesperado, ponen anuncios hasta en los telejornales porque necesitan gente para fabricar vacunas para el COVID y no tienen la gente. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que se ponen alrededor de la Escuela Politécnica y sus antenas para poder gozar de esa interacción y aprovechar en su evolución. Entonces eso es un beneficio total. Ahí empiezas a contestar la segunda pregunta de esa misma persona que decía, ¿qué elementos pueden influir, que pueden hacer fluir, perdón, la interacción entre universidades y empresas para valorizar los resultados de la academia? Dices que la relación cercana geográfica es una. ¿Qué otros elementos pueden hacer fluir esta interacción? Lo que mostré hace un momento, es decir, que la ADN de la institución es una ADN que al final de las sólidas bases en ciencias de base, la sólida investigación, tiene casi como hijo natural la innovación. Entonces, como eso se identifica y se promueve con todos esos organismos que mostré antes, que promueven la innovación a nivel de bachelor, de pregrado, de máster, de doctorado, a todos los niveles hay manera de que a usted se le ocurre algo, siempre va a encontrar algo y en dónde ir e encontrar de pronto la posibilidad de que eso se haga un ensayo, una experiencia o se vaya más lejos. Eso está integrado en la institución. Mira, Pero después de una sólida formación y de una sólida investigación. O al mismo tiempo, en paralelo, pero no antes. No se conoce situación histórica, o si ustedes la conocen, me la dicen, donde haya países, regiones que se hayan puesto a hacer innovación sin tener las bases de las ciencias básicas y de la investigación. Si alguien me lo dice, por favor, que levante la mano y me diga qué región o qué país ha hecho eso. el profesor Farid Chehne te agradece por la conferencia y te agradece a su vez por el agradecimiento que le hiciste. Y te pregunta, dice, veo fundamental la ciencia básica, pero también es relevante la financiación de la institución y de los centros para lograr la excelencia. Y quisiera saber cómo se logra esto. Es que en un comienzo, en cualquier negocio, ayer di un ejemplo un poco tonto, trivial, me perdonan. Si yo, por ejemplo, en mi pueblo, en esa época era un pueblo, no es un pueblo, es Manizales, es una gran ciudad, pero cuando yo estaba pequeño eso se parecía a un pueblo. Pues hombre, el que quería hacer, había mucha gente que hacía arepas en las esquinas. Bueno, si yo quiero hacer otra cosa que no sea arepas, me toca invertir más que la persona que hace arepas. Si quiero hacer algo nuevo, original, que tiene desde el punto de vista visual, organoléptico, cualidades particulares que atrae a la gente, que no le gusta solamente a los viejos, sino a los jóvenes, necesito invertir. E inicialmente es probablemente que haya que invertir, pero ni siquiera estoy seguro de eso. Tendría que preguntárselo al responsable del histórico en las finanzas, porque los profesores de hace 30 años eran mucho más costosos que los de hoy, 5 veces más costosos. ¿Por qué? Porque tenían salarios similares. En Suiza hay muy poca inflación. Salarios similares, pero resulta que no hacían investigación muchos de ellos. No todos, muchos de ellos. Entonces un profesor que se gana un salario X y ese salario es para dar las 8 o 10 horas de curso por semana,
y que además a veces tiene su oficina donde una parte del tiempo la utiliza a sus actividades privadas, el ingeniero, el que tenía una oficina de ingenieros o cualquier cosa, cuando tú dividías el salario global con el terciado salario, las primas, y lo dividías por las horas de clase, daba horas de clase más costosas que en el MIT, que en Harvard, que en Cambridge, que en esas universidades. Y lo más triste es que en contextos latinoamericanos a veces pasa así. Tú tienes profesores que ganan una minoría de profesores, pero que ganan, digámoslo, ¿cómo se mide el salario de un profesor? ¿Qué porcentaje de su salario utiliza para un apartamento de 3 o 4 habitaciones? Hay profesores en Colombia que se ganan un salario 10 veces superior a lo que se necesita para alquilar un apartamento. Si ese profesor hace investigación, forma estudiantes, tiene doctorandos, postdoctorandos, o hace patentes, o hace startup, se está ganando muy bien la plata, pero si no hace eso, es carísimo ese profesor. Pues lo mismo nos pasaba a nosotros. O sea que lo que se ha hecho es más bien invertir lo mismo o un poco más para tener un mayor beneficio. ¿Cuál es la proporción entre docencia e investigación que tienen los profesores en la EPFL? Bueno, típicamente un profesor enseña alrededor de 6 a 8 horas por semana, lo que representa, si se suma la preparación, digamos, lo que gasta en la enseñanza, preparación y presencia, alrededor, digámoslo, de 30% de su tiempo, eso depende, pero digámoslo alrededor de 30%. En el caso mío era por ahí 30%, y después tiene todas las actividades de servicio, las comisiones, muchas actividades de servicio que evidentemente todos tenemos, contribuimos, y uno está dedicado a la investigación por ahí el 60 a 60, sí, entre 60 y 70%. Muy bien. Hay una claridad importante que están diciendo en el chat y que yo también corroboro, y es que en muchas universidades en Colombia se evalúa semestre a semestre a los profesores en todos sus cursos. De hecho, hay en Colombia una web que es los mejores profesores y que se publica, digamos, de manera abierta también eso, pero las universidades tienen, no todas, pero tienen evaluaciones por, por profesores por semestre. Claro, pero no es lo mismo. Pero Claro, evidentemente que lo que tendría valor es que ese profesor sea también investigador, por un montón de razones que ahora no quiero alargar, pero la enseñanza alrededor de la investigación no solamente da en tiempo real una enseñanza, sino que tiene un montón de cualidades que también han sido demostradas cuando se es investigador y se enseña. Cuando se enseña y no se es investigador, se está generalmente retrasado de 5 a 10 años, no solamente en las temáticas, sino también que no se transmite la carne viva que da la investigación en el día al día, que es un elemento muy importante en la formación de los estudiantes. Pero eso podría ser otro tema de conversación. muy bien. Profesor Pulgarín, pues estas son las preguntas, digamos, más importantes que nos han hecho, las que tienen, digamos, un contexto en lo que estamos trabajando. Y pues yo le quiero agradecer de parte de Acofacien su presencia y su ilustración, su inspiración sobre todo para las universidades colombianas. Seguramente hay elementos que no son transferibles, hay elementos que son transferibles en un muy largo plazo, pero también seguramente hay elementos que son transferibles ya ahora en el momento en que podemos empezar a pensar. Muchas gracias, Carlos, por tu coordinación. Yo quisiera terminar con una sola frase. Hacer bien las cosas o lo mejor posible en función del contexto nunca es contextual. En cada contexto que sea, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Y yo estoy convencido, absolutamente convencido, que algunas de las cosas que yo dije acá se pueden hacer en Colombia, o por lo menos se puede avanzar en la mejoría de muchas de ellas. Muchísimas gracias nuevamente, profesor Pulgarín. Muchos agradecimientos en el chat y un abrazo. Nos vemos. Gracias a todos los participantes por su asistencia y esperamos haber contribuido desde la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias a la visión de la universidad en Colombia.